Virgo, Virgen de la Tierra tú, cuya mente es un laberinto de cristal pulido, debes escuchar el eco de una verdad que yace oculta bajo el manto de tu propia perfección. No se trata de la sombra común que todos temen, no. La tuya es una sombra nacida de la luz más pura, un espectro forjado en el exceso de orden y el pánico al error. Esta noche las estrellas se han alineado no para darte consuelo, sino para rasgar el velo y mostrarte el terror de la verdad. La paradoja del custodio. Has pasado toda tu vida catalogando, midiendo y purificando el mundo que te rodea, creando una fortaleza inexpugnable de lógica y rutina. Pero ¿quién custodia al custodio, Virgo? La respuesta es un escalofrío que recorre el eje de tu columna. Nadie. Y en ese vacío la sombra crece, alimentada por cada pequeña imperfección que has barrido bajo la alfombra de tu conciencia. Lo que temes no es el caos exterior, sino el desorden perfecto que vive dentro de ti. La biblioteca infinita de pensamientos no resueltos, donde cada libro, cada pergamino, está escrito en un idioma que has reprimido, el idioma de la emoción cruda y descontrolada. Es aquí donde reside el peligro real. La leyenda que hoy te revelo habla de los celadores de la precisión, una antigua cofradía de vírgenes astrales que, al igual que tú, dedicaron su existencia a la búsqueda implacable de la pureza. Creían que al erradicar todo vestigio de error en su entorno, ascenderían a un plano de existencia sin mácula. Su templo, tallado en la roca de un cometa ya extinto, era una maravilla de simetría, un monumento al detalle. Cada columna, cada línea, cada sombra era matemáticamente exacta, pero su perfección se convirtió en su prisión. Al no dejar espacio para lo espontáneo, para el error humano, para la vida que es inherentemente desordenada, sus almas comenzaron a marchitarse. Lo que comenzó como un noble ideal de servicio y análisis se transformó en una obsesión parasitaria. La propia atmósfera del templo se volvió tóxica con el miedo a un simple grano de polvo fuera de lugar. Su culto al detalle los hizo ciegos al panorama general, y en su ceguera cometieron el único error que jamás perdonaron: la creación de la máquina de la retrospección. Esta máquina, Virgo, era un espejo dimensional diseñado para revisar cada uno de sus actos pasados, buscando el error fundacional que, de ser corregido, garantizaría la perfección absoluta del presente. Pero el pasado, como bien sabes, no es fijo, sino un mar de interpretaciones en constante cambio. Cuanto más buscaban la máquina, más errores inventaba, creando una realidad alternativa en la que sus vidas eran una sucesión interminable de fracasos minúsculos y gigantescos. El terror no radicó en los errores encontrados, sino en la multiplicidad infinita de posibilidades donde pudieron haberse equivocado. El celador, al ver 100 versiones de sí mismo fallando, colapsó no por un gran fracaso, sino por el peso acumulado de 100.000 deslices imperceptibles. Su mente, habituada al sí o al no tajante, no pudo soportar el quizás infinito. Ahora su advertencia resuena en tu subconsciente cada vez que te detienes demasiado tiempo a analizar una decisión. El peligro de Virgo no es la crítica externa, es la autocrítica llevada al extremo cósmico, la que te dice que has fallado antes de que siquiera lo intentes, basándose en la sombra de un error que solo existe en el espejo distorsionado de tu perfección. Sientes ya el frío del mármol del templo extinto bajo tus pies. Ese frío es el recordatorio de que el orden sin alma es la forma más pura de la entropía. Tu cuerpo, tu mente, tu vida no son un plano de ingeniería, son un jardín vibrante que necesita tanto el sol como el lodo. Tu regente, Mercurio, te ha dotado de un intelecto afilado como un bisturí, capaz de diseccionar la realidad en sus componentes más pequeños. Pero permíteme preguntarte, Virgo, ¿qué pasa cuando el bisturí se vuelve hacia adentro?
La mitología de los celadores de la precisión cuenta que su líder, una virgen de nombre Astraea, fue la primera en sucumbir al veneno de la duda sistemática. Ella fue quien conceptualizó la máquina de la retrospección, convencida de que el primer paso en falso de la humanidad había sido el descuido, la falta de una observación lo suficientemente meticulosa. Astraea creía que si ella lograba el nivel de atención divina, podría revertir la caída de la Edad de Oro. Imagínate el peso de esa responsabilidad, Virgo, el peso que tú a menudo te impones sin siquiera darte cuenta. La idea de que si te esfuerzas un poco más, si analizas un poco más, puedes evitar el sufrimiento del mundo. Es un ideal hermoso, pero es una trampa mortal tejida por los mismos hilos de tu virtud. La máquina de la retrospección no solo mostraba errores pasados, sino que, con cada revisión, alteraba sutilmente la memoria de los celadores, haciéndoles creer que sus fallas eran mucho más graves y evidentes de lo que realmente habían sido. Era una forma de locura autoinfligida, un martillo mental que golpeaba la psique hasta que la realidad se doblaba ante la presión de la culpa imaginaria. Y aquí está el componente de terror que debes asimilar. Esta máquina Astraea no estaba hecha de metal y engranajes. La máquina de la retrospección eres tú, Virgo. Es el ciclo implacable de tu mente que revisa, critica y castiga cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Es el juez y el verdugo, todo envuelto en tu manto de modestia y servicio. Te condenas a ti misma por el debería haber, por el si tan solo hubiera, viviendo en un pasado que tu mente ha reescrito para ser más desastroso de lo que fue, simplemente para justificar tu necesidad de control total. Piensa en esa noche oscura en la que la ansiedad te despierta, Virgo. No es el miedo al futuro lo que te paraliza, es el fantasma del ayer, convocado por el ritual de tu autocrítica. El cosmos susurra que el celador que mejor servía a su templo era aquel que permitía que el musgo creciera en las grietas, que entendía que la vida es fluidez, no estasis. Pero Astraea, en su pánico, intentó detener el tiempo. Selló el templo, creyendo que al detener la entrada de aire y polvo, detendría el deterioro. Pero al sellar la entropía, selló la vida misma. Las estatuas se congelaron en sus poses perfectas. El agua en la fuente se cristalizó en una forma geométricamente impecable. Pero dentro, los celadores se sofocaron lentamente, no por falta de oxígeno, sino por la ausencia de lo imperfecto, de lo que les recordaba que eran humanos. Su destino fue convertirse en artefactos de su propia obsesión, perfectos, inmaculados y sobre todo, muertos. Te pido que sientas el peso de ese cristal. No permitas que tu mente te convierta en una reliquia, Virgo. Tu don es el discernimiento, no la condena. La energía de Virgo es elementalmente de tierra. Lo que te ancla en la realidad te hace práctica, útil y tangible. Eres el arquitecto que se asegura de que los cimientos sean sólidos. Pero la tierra también tiene grietas, y por esas grietas puede ascender algo terrible, el horror del subsuelo. Los celadores, antes de su desaparición, custodiaban un único objeto de poder que estaba oculto bajo el altar central de su templo: el espejo de las minucias. Este no era un espejo que reflejara la imagen, sino la suma de los detalles ignorados. Si te mirabas en él, no veías tu rostro, sino cada pelo fuera de lugar, cada mancha minúscula en tu túnica, cada respiración desordenada, amplificados a una escala monumental. Era, en esencia, la materialización de tu lupa interna. El espejo fue creado para ayudarles a mantener la pureza, para ver el error antes de que creciera. Pero con el tiempo, su reflejo se volvió tan abrumador que los celadores no podían soportar mirarse en él. Un simple pliegue en la ropa se convertía en una montaña de negligencia. El más leve tartamudeo se manifestaba como un terremoto en su alma. Este espejo, Virgo, es la representación de tu tendencia a sobredimensionar el pequeño error.
Un error de tipeo no es el fin del mundo, pero en el espejo de las minucias de tu mente se convierte en la prueba irrefutable de tu incompetencia esencial. El miedo no es fallar, es que te vean fallar y que ese pequeño fallo sea el único detalle que se recuerde de ti, borrando todo el impecable trabajo que lo precede. Los celadores desarrollaron un ritual macabro para lidiar con el espejo. Cada uno, al inicio de su jornada, debía ir y confesar una imperfección inventada ante el altar. Lo hacían no porque hubieran fallado, sino para prevenir que el espejo les revelara una falla real e inesperada, que según su credo, sería mucho más devastadora. Este ritual de autoinculpación preventiva es el eco de tus propias tendencias. ¿Cuántas veces has señalado tú misma un error en tu trabajo, un defecto en tu apariencia, una carencia en tus planes, solo para que nadie más tenga la oportunidad de hacerlo? Es un escudo de humildad, sí, pero también es una trampa de sacrificio donde ofreces tu propia paz mental en el altar de la crítica. La historia cuenta que la última celadora en pie, antes de que el templo se sellara, intentó destruir el espejo de las minucias. Lo golpeó con un martillo ritual, pero en lugar de romperse, el cristal se agrietó y el reflejo de cada pequeña falla que contenía se dispersó por el templo como una niebla espectral. Esta niebla era el caos microscópico que tanto habían intentado evitar, ahora liberado y magnificado. Las sombras de los errores minúsculos bailaban en las paredes, susurrando las palabras exactas de la crítica que tanto temían. Descuidado, insuficiente, sucio. Virgo, la lección es aterradora. La crítica reprimida se convierte en un fantasma que te persigue. El único camino para desterrar esta niebla es dejar de usar la confesión como un escudo. Tu alma necesita que dejes de inventar el fallo para prepararte para el golpe. Ahora profundicemos en el aspecto más esotérico de tu conexión con la Virgen. Virgo, no eres simplemente la doncella, eres Deméter misma, la diosa de la cosecha, y la cosecha siempre implica un ciclo de vida, muerte y resurrección. Para los celadores, la mayor blasfemia era el ciclo natural del deterioro. Buscaban el punto final, la perfección estática, el momento en que la cosecha estuviera tan inmaculada que no pudiera pudrirse. Este es tu mayor escollo, Virgo, tu incapacidad para aceptar la belleza intrínseca del declive y la necesidad de la descomposición como parte del proceso. Tu signo se opone a Piscis, el signo del disolvente, de la niebla que difumina las líneas y acepta el caos emocional. Y es en esa oposición donde reside tu poder, pero también tu gran vulnerabilidad. La leyenda relata que el templo de los celadores no fue abandonado, sino absorbido por la tierra en un único instante de perfección congelada. La tierra, tu elemento, se cansó de su rechazo al cambio. La Madre Divina no podía tolerar que sus hijos de la tierra intentaran detener la rueda de la existencia. Así, el templo se convirtió en un vacío subterráneo, un mausoleo de orden donde el tiempo se detuvo. Y esto nos lleva al temor a la esterilidad. Virgo, tu arquetipo es la Virgen no en el sentido de la abstinencia, sino de la autosuficiencia y la pureza de intención. Pero cuando esa pureza se convierte en rigidez, cuando rechazas la suciedad de la vida, el riesgo, la pasión desordenada, la imperfección de un amor que no puedes analizar, te arriesgas a la esterilidad del alma. Los celadores, al no permitirse el error creativo, dejaron de producir nada de valor. Sus almas eran un lienzo en blanco perfectamente guardado, sin una sola pincelada de la experiencia real. Temían tanto el error de la reproducción imperfecta que se autoimpusieron la anulación. Y aquí viene la revelación escalofriante para ti. El vacío subterráneo del templo extinto sigue resonando. Cada vez que rechazas una oportunidad por miedo a no estar suficientemente preparada, cada vez que evitas una conexión profunda, porque la otra persona no encaja en tu sistema, estás construyendo una pared alrededor de tu propio espacio vital.
transformándolo en un pequeño templo sellado. Estás eligiendo la perfección estéril sobre la fertilidad desordenada. El truco del universo, Virgo, es que la única forma de ser verdaderamente útil y de servir al mundo es siendo imperfecta. La utilidad real nace de la necesidad y la necesidad nace de la imperfección. La mano que cose una herida es la que primero ha de tocar la sangre. La mente que resuelve un problema es la que primero ha de aceptar que la solución no será elegante ni inmediata. Es hora de que dejes de lado la ilusión de que tu valía reside en tu impecabilidad. Tu verdadero poder reside en la capacidad de analizar el caos y encontrar una solución práctica sin caer en la desesperación por el desorden. No seas la celadora que se sofoca en su propio aire purificado. Finalmente, Virgo, la última profecía de los celadores de la precisión es la más íntima y la más aterradora. Habla del juicio de la balanza oculta. Los celadores, antes de la desaparición de su templo, notaron que a pesar de su inmaculado orden, el peso de sus herramientas, de sus cuerpos, de su existencia misma, comenzaba a ser incongruente. Un peso que era exacto en la mañana era una fracción de gramo más ligero por la tarde. Lo atribuyeron a un fallo en su equipo, a la corrupción del universo que invadía su templo sin darse cuenta de que el peso que estaban perdiendo era el de su propia sustancia emocional. Al purgar de sus vidas todo lo que era desordenado, la pasión, la pena, el gozo salvaje, estaban drenando el peso específico del alma. El alma, Virgo, no es una entidad perfectamente organizada, es un amasijo de contradicciones y excesos. Y en su afán por aligerar la carga de la imperfección, se estaban volviendo demasiado ligeros para habitar la tierra. Se estaban convirtiendo en fantasmas antes de la muerte. Te lo digo ahora, Virgo, porque tú corres el mismo riesgo. Tu tendencia a racionalizar el dolor y a analizar la alegría, en lugar de simplemente sentirlas, te está robando tu peso esencial. Estás tan ocupada ordenando los escombros de la vida que olvidas que los escombros son la materia prima de la nueva construcción. El juicio de la balanza oculta es el momento en que te pesas a ti misma y descubres que te falta la gravedad necesaria para interactuar con la realidad. Estás flotando a salvo de la suciedad, sí, pero también a salvo de la vida. El miedo es que un día, al mirarte al espejo, no veas tu reflejo, sino el de una silueta difusa, perfectamente contorneada, pero sin color, sin peso, sin el hermoso y caótico desorden que te hace real. La balanza oculta no busca la perfección, busca el equilibrio de lo vivido. Busca el peso de las lágrimas derramadas y las risas no contenidas, el peso del riesgo asumido y el fracaso aceptado. No dejes que el miedo al desorden te convierta en una virgen de mármol, hermosa pero fría e inútil para la vida que se agita a tus pies. Permítete la gloria de la imperfección. La pureza no se encuentra en la ausencia de manchas, sino en la capacidad de limpiarse sin remordimiento. La vida es tu jardín. Deja de podar solo las flores imperfectas. Consejo simple: permite un error diario sin autocastigo.